Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a hablar de una planta medicinal, la cola de caballo. La cola de caballo es una planta que pertenece a la familia de las equisetáceas y cuyo nombre genérico, Equisetum arvense, proviene del latín equus caballo, seta cerda, arvense, que se cultiva en el campo. Se trata de una planta muy primitiva, que desciende de los enormes árboles del Paleozoico, entre 600 y 375 millones de años. Crece ampliamente por todas las zonas con suelos húmedos y clima templado del hemisferio norte, Asia, norte de África, Europa y América del Norte. Es una planta única, con dos tipos de tallos. Una variedad de tallo crece en primavera y tiene apariencia similar a un espárrago, excepto por su color café y la presencia de esporas en la parte superior. La forma madura, que aparece en verano, está formada por tallos estériles, finos y ramificados. Son de color verde y parecen una cola con plumas, que se dejan secar con cuidado y se desechan las zonas descoloridas. De la planta solo se utilizan las partes aéreas. Historia y tradición. El uso de la cola de caballo se remonta a la medicina antigua en Grecia y Roma. Por su alto contenido en sílice es muy abrasiva y antes se utilizaba para pulir metal y madera. Fue considerada planta cicatrizante durante mucho tiempo. Componentes y nutrientes. Entre sus principales nutrientes destacan minerales: calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, selenio, zinc y muy rica en silicio, con un 6 a un 8% en sílice. Vitaminas: vitamina B1, B2, B3, C y flavonoides. Fitoquímicos: beta-caroteno, beta-citosterol, ácido cafeico, campesterol, ácido gálico, ácido ferúlico, ácido tánico, ácido salicílico, salicilato y saponinas. Propiedades y beneficios. La cola de caballo tiene los siguientes efectos sobre el organismo. Astringente. Por su acción astringente sobre el sistema genitourinario, resulta especialmente buena esta planta cuando existen hemorragias en el tracto urinario y en las siguientes dolencias del mismo: vejiga urinaria, enuresis, infecciones, oliguría, retención urinaria, inflamación del tracto urinario, incontinencia urinaria, urolitiasis y hematuría. Sistema reproductor: dolor menstrual, prostatitis, hipermenorrea, menorragias y gonorrea. Diurético. Actúa como un potente diurético favoreciendo la eliminación de orina y toxinas. La Agencia Europea del Medicamento aprueba la utilización de esta planta como diurético en caso de afecciones urinarias leves. Previene la formación de cálculos en el riñón y es efectivo contra la retención de líquidos y los edemas. Revitalizante y energizante. Por su alto contenido en sales minerales y vitaminas, la cola de caballo debe recomendarse en primer lugar como un aliado natural para tratar la astenia, la debilidad, estados leves de anemia y para etapas de desarrollo. Fortalecedor de los huesos. Debido a su alto contenido en silicio, resulta beneficioso para el fortalecimiento de los huesos. Se ha indicado también como posible tratamiento natural para luchar contra la osteoporosis, si bien se necesita una investigación más profunda para hacer una recomendación más firme. Reparador del tejido conjuntivo. Por su alto contenido en silicio, acelera la recuperación del tejido conjuntivo dañado al mejorar su resistencia y elasticidad. Por vía tópica, es efectiva en la recuperación de lesiones deportivas como fracturas leves, esguinces, torceduras, tendinitis y desgarros. Favorece la formación de colágeno, siendo de gran ayuda para mantener las uñas y pelo fuertes y libre de toxinas, como hongos, bacterias, estrías y otras afecciones. Antiinflamatorio. Por su poder depurativo y desintoxicante, es eficaz para tratar problemas reumáticos y artríticos. Asociado a otras plantas, como el aciano, ayuda a aliviar la inflamación del ojo y los párpados. Coagulante y cicatrizante. Mediante su uso tópico nos ayuda a taponar heridas, cortar hemorragias nasales y también disminuye los esputos de sangre. Favorece la rápida cicatrización de las heridas. Regenera el cuero cabelludo. Se puede usar en forma de loción
para prevenir la caída del cabello y para combatir la caspa. Formas de presentación. La cola de caballo la podemos encontrar en varias formas: planta seca pulverizada para preparar infusiones, extracto seco en cápsulas de gelatina dura, extracto fluido y tintura. ¿Cómo podemos consumirla? Lo más habitual es consumirla en infusiones. También se puede aplicar sobre la piel directamente en compresas para tratar quemaduras o heridas, o como loción para fortalecer el cabello. La forma y posología recomendada en función del problema que se quiera abordar puede ser: las hojas verdes que se recogen en primavera se pueden consumir en forma de ensaladas tónicas. Planta fresca para decocción de 30 a 50 gramos por litro de agua, a tomar 2 o 3 tazas al día. Planta seca para infusión de 10 a 20 gramos por litro, unas 2 o 3 tazas diarias. El jugo de la planta fresca licuada, una cucharada al día, como tónico para la debilidad y la fatiga. Decocción de la planta para aplicarla por vía externa en compresas, en friegas, lavados y baños parciales. Decocción depurada para aplicarla en enjuague o gargarismos y también en lavaojos o colirios. ¿Cómo hacer una decocción? Primero, desmenuzamos las partes secas o cortamos finamente las partes frescas. Si la planta es muy dura, podemos llegar a tener que machacarla con un objeto contundente. 2. Se colocan las plantas en una cazuela. Si es de metal, debe ser de acero inoxidable o esmaltado. No debemos utilizar aluminio. Se cubren con agua fría, se calientan hasta darles un hervor y se hierve a fuego lento el tiempo recomendado para cada planta o mezcla de plantas, usualmente entre 10 y 15 minutos. Si la planta contiene esencias volátiles, se debe tapar el recipiente. Tercero, se cuela mientras el líquido esté caliente. Cuarto, se pueden tomar entre 3 y 6 tazas de la decocción de planta al día, dependiendo del problema que se esté tratando, ya sea crónico o agudo. ¿Cómo hacer una tintura? Primero, poner 200 o 300 gramos de hierba fresca cortada en pequeños trozos en un tarro de cristal oscuro y verter 1 litro de alcohol en su interior. Lo ideal es utilizar vodka o ron de un 35 a un 40% de graduación. Asegurarse de que las hierbas queden cubiertas y cerrar y etiquetar el tarro. Sacudir bien durante un par de minutos y conservar en un lugar oscuro y fresco durante un par de semanas, procurando agitarlo cada 1 o 2 días. Segundo, pasado ese tiempo, proceder a filtrar el contenido de la botella mediante una prensa de vino o bien a través de una bolsita de vaselina o de tejido de nylon. Recoger el líquido filtrado en una jarra desechando las hierbas sólidas. Tercero, verter la tintura utilizando un embudo en botellas limpias de color oscuro. Cerrarlas con tapón de corcho o de rosca y etiquetarlas. Conservar en frigorífico o en un lugar fresco y seco como máximo 1 a 1 año y medio. Cuarto, tomar 5 mililitros, una cucharadita de café, 2 o 3 veces al día, diluida en 25 mililitros de agua o zumo, dependiendo del problema que se esté tratando, ya sea crónico o agudo. Precauciones y sugerencias. No es aconsejable consumirla durante más de 6 semanas seguidas, salvo control médico, ya que puede producir irritación del tracto digestivo. Nunca confundir si se recolecta con el Equisetum palustre, una planta mayor pero de aspecto parecido, que contiene alcaloides tóxicos. Mientras dura el consumo de la cola de caballo, es recomendable consumir agua en abundancia, 2 litros diarios, para evitar deshidrataciones. No debe suministrarse a niños menores de 2 años, debido a la presencia de grandes cantidades de sílice. La sobredosis de cola de caballo produce síntomas de intoxicación nicotínica, vómitos, mareos, palpitaciones, sequedad de boca, somnolencia o hipertensión. Contraindicaciones. La cola de caballo no está indicada durante el embarazo ni durante la lactancia. La cola de caballo reacciona con algunos medicamentos, por eso siempre se debe consultar al médico antes de tomarla junto con cualquier medicamento. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.